Se le iluminó el cuerpo y el piloto desapareció. Pero vos me decís que de verdad el cuerpo de este piloto no apareció nunca. Nunca más. No sé dónde estoy, no veo nada, estoy perdido y mis instrumentos no funcionan. Hay marcas en los campos que no se pueden explicar. ¿Cree efectivamente en los avistajes de ovnis que existen? No, yo no creo, sé que existen. No se sabe nada, se lo vio que salió a volar, hubo una comunicación y después se fue. El avión, yo tengo la esperanza que cuando lo encuentre va a volar solo. Señoras y señores, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a otro especial dominguero acá por Todo Noticias. Hoy nos vamos a ocupar de casos muy extraños sucedidos en el aire. Así se llama este especial, Perdidos en el Aire, y elegimos arrancarlos desde acá. A mis espaldas tengo el río Paraná y estamos precisamente en la ciudad de San Nicolás. ¿Por qué? Porque en teoría en nuestra Argentina hay un triángulo de las Bermudas nacional y estaría comprendido entre San Nicolás, Victoria y la ciudad de Rosario. No precisamente la ciudad de Rosario, en realidad es un pueblo que está cerca que se llama el Pueblo Ester, pero bueno, ese sería el triángulo de las Bermudas argentino. Por eso decidimos arrancarlo desde acá. Acá se han perdido vuelos, hay problemas cuando se está en el aire, algunos pilotos se lo atribuyen a cuestiones del río Paraná, otros dicen que hay un campo magnético en particular que no les permite volar con tranquilidad. Pero como les decía, no nos vamos a estar ocupando solamente del Triángulo de las Bermudas argentinos, sino que vamos a estar hablando de otros casos, de otros problemas que hubo en la aviación argentina. Hablamos de aviones que desaparecieron de la noche para la mañana, que no se sabe qué les pasó. Vamos a hablar del TC-48, vamos a hablar de helicópteros que también salieron un día de patrullaje y nunca más volvieron y nunca, pero nunca se encontró ningún rastro de estas distintas aeronaves. Así que, señoras y señores, abróchense los cinturones de sus sillones porque empieza otra aventura periodística. Así que pónganse cómodos que esto empieza acá. Este es el Cerro de la Matanza, ¿no? ¿Sí se lo conoce? Exactamente, este es el Cerro de la Matanza. Y el triángulo, más o menos, porque yo te explico, charlando con distintos pilotos, astrónomos, gente especialista en las cuestiones del aire, se habla como que hay una suerte de triángulo de las Bermudas acá dentro de la Argentina, comprendido en lo que entiendo que es el pueblo Ester de Rosario, la ciudad de Victoria y la ciudad de San Nicolás. ¿Hay una especie de actividad magnética diferente que de verdad complica las cosas? Siempre sucedieron cosas. Desde hace muchísimos años se han contado muchas versiones diferentes, pero hay yo creo que la más emblemática y la que más se puede mencionar como extrañamente misteriosa, en el mes de octubre de 1974 se hacía una exhibición sobre el Monumento a la Bandera. Y en dos días anteriores a esta exhibición, el piloto primer teniente José Bander nota irregularidades en su máquina y aparentemente se eyecta y gracias a eso salva su vida. Pero el avión fue a caer a la isla del Espinillo, cosa que en ese momento gente que estaba arriando ganado en la isla vio el avión cuando caía, pero acompañado con un disco metálico. Este piloto, cuando va, que fue en la zona norte de Rosario, se comunica con la delegación de Fuerza Aérea y un operador radioaficionado escucha lo que él hablaba con Fuerza Aérea y le dice que no podía tocar nada del avión porque estaba magnetizado completamente. Pero lo más curioso sucedió 2 días después, porque ya en exhibición sobre el Monumento a la Bandera, el capitán... Esos típicos espectáculos donde pasan los aviones como rasantes. Exactamente.
Ese día fue algo sensacional, porque estaban en plena exhibición y el capitán Eduardo Iser nota que su avión algo pasaba. Una turbina se le para, entonces ¿qué hace? Sale de la escuadrilla, se dirige hacia el río Paraná para tenía un accidente, digamos, que no se acuatizaba, pero sí caía, que no perjudicara a la ciudad de Rosario, digamos. El hecho es de que acá viene lo curioso y lo emblemático, digamos, lo más que misterioso. Resulta de que se tomaron testimonios a la gente, de la gente sobre todo que estaba en las terrazas observando la exhibición aérea, y resulta de que encuentran un testimonio de un señor que estaba mirando con unos prismáticos tal cual usan los militares. Él dice que con los binoculares vio cuando el piloto se eyecta y ve que el paracaídas se abrió a medias, no se terminó de abrir del todo. Pero ahí viene lo extraordinario y el señor lo cuenta con una emoción y perplejo totalmente de lo que había visto. Dice que se le iluminaron los pies al piloto, luego esa iluminación ascendió, se le iluminó el cuerpo y el piloto desapareció. Él jura que no fue una ilusión óptica, que estaba con binoculares, que veía perfectamente bien, que ese hombre, ese piloto, jamás tocó el agua. Y a partir de la desaparición que él vio cuando desaparece, el paracaídas dice de que se abrió completo y bamboleándose cayó en el agua. Pero vos me decís que de verdad el cuerpo de este piloto no apareció nunca. Nunca más. Esto es un avión que de verdad se cayó. Exactamente. En una exhibición militar que de verdad se llevó a cabo en Rosario. Exactamente. Y un cuerpo que no apareció. Exactamente. Después de 7 años encontraron tras la bajante del río unos restos humanos y todos pensaron que podía haber sido el piloto. Exacto, pero no. Y el hecho es de que el Eduardo Iser, 30 años casado, desapareció como por arte de magia. Bueno, mira, esto es muy teórico, es muy apasionante y con mucho misterio. Hay un triángulo que está conformado entre Entre Ríos, Santa Fe y parte de la provincia de Buenos Aires a partir de San Nicolás. Hay historias múltiples, todos los relatos de aviones que han tenido problemas, como cuestión unificada era: no sé dónde estoy, no veo nada, estoy perdido y mis instrumentos no funcionan. Cuando referían a mis instrumentos no funcionan, estaban hablando del instrumento primario para la navegación, que es la brújula. Nadie se lo puede explicar. Porque yo quiero hacerte una explicación científica del por qué hay ausencia de campo magnético y no puedo. Más que decirte, la brújula no funcionó. Si yo te quiero especificar que un avión voló por arriba de un aeródromo, que fue el de Casilda, y durante 8 minutos no lo vieron el avión cuando el día no presentaba problemas meteorológicos, y después lo sintieron sobrevolar, y después se encontró milagrosamente la pista, cuando no cambió nada ni meteorológicamente, es bastante inexplicable. O que un avión haya volado por encima de su autonomía, es decir, ¿cuánto duraba el avión en vuelo con el combustible que tenía a bordo? Bueno, lo sobrepasó. Son historias, pero son de muy difícil explicación. Desde la caja negra, que no es negra, sino que es naranja, de un avión de gran porte, a cualquier parte de cualquier superficie, plano, parte ventral, alerones, flap, lo que quiera, una hélice de un avión de pequeño porte, que es el caso de estas historias, todo eso tiene ADN. Siempre hay algo que se encuentra. Y en lo mínimo que vos encuentres, tiene ADN y te permite reconstruir qué es lo que realmente pasó. Entonces vos me decís a mí, ¿es normal no encontrar nada? No, ese es el misterio. Y encontrar algo, ¿podríamos saber qué es lo que pasó? Absolutamente sí. Entonces, el fundamento y el sustento del misterio es que pasan cosas que científicamente no las podemos explicar del todo, y a la hora de que pase, no aparece lo que debiera aparecer para que esto tome un estudio lógico y podamos saber realmente qué es lo que pasó. Lo que sí sabemos es que en esta zona hay marcas
en los campos que no se pueden explicar. Porque viste que con el arado, digamos, con lo que se siembra y demás, los campos tienen marcas. Y son marcas universales o sectoriales. Pero estas marcas que se encuentran, que muchas veces la han querido estudiar como si fuera letras y no han podido, de algún alfabeto que no conocemos, son muy especiales y nadie las puede descifrar. Ahora vos me decís, ¿y la metodología en ese lugar es totalmente adversa, diferencial y de unas características pocos conocidas para el resto de la Argentina? Y si sumás eso, la cantidad de incidentes que hubo entre el año 95, 96 y 97, con 5 aviones de las mismas características, monomotores, de la línea Cessna y de pequeño porte, y con la misma consecuencia, desorientación, falta de campo magnético y no poder ver nada. Eso es lo que hace de esto un lugar de misterio. Se habla mucho de una especie de triángulo de las Bermudas nacional acá. Supuestamente ocurren fenómenos así, de tipo eléctrico, magnético. Incluso ha habido aviones que han vuelto a Victoria sin querer, creyendo que iban para Rosario, se han desorientado. Claro, ¿cómo es eso de sin querer? Y sin querer, porque ellos van rumbo a Rosario, visual, sí. Pero la brújula por ahí se da vuelta y le hacen caso a la brújula y vuelven. Han vuelto a Victoria. ¿Y eso se ve efectivamente una cuestión magnética? No se sabe por qué. Realmente se desconocen los motivos de eso. O es una falla del instrumental, o de lo contrario hay algo acá en la zona de la laguna, o en el fondo, algún tipo de material o sustancia, digamos, tipo metálica o magnética que ejerce influencia en el sector aéreo de la laguna propiamente dicha, porque es acá arriba donde ocurren esas cosas. Es acá arriba con todo esto que tenemos acá a nuestras espaldas. Yo no sé cuántos casos hay en Santa Fe registrados. En los 90, 91 era muy frecuente tener fenómenos de luminiscencia inexplicable de noche. Flashes que inundaban el cielo como si fuera de día y de golpe se cortaba. No se sabía si era un objeto, si venía de arriba, de abajo, del costado, de cualquier lado. Para saber, vos formás parte del grupo de personas que cree efectivamente en los avistajes de ovnis que existen. No, yo no creo, sé que existen. ¿Estás convencido que es así? Sí, es que no cabe otra, porque hemos visto cosas rarísimas. Te pongo un ejemplo, acá mismo, en el Cerro de la Matanza, éramos un grupo numeroso de gente y aparece un satélite, como si viniera un satélite del lado de Rosario, acá en la vertical. Y de este lado, que vendría a ser Nogoyá, del lado contrario aparece otro al encuentro. Y todos lo vimos y dijimos, ahí se van a chocar. Este segundo, ¿sabes lo que hizo? Se clavó en el aire, se frenó delante del otro. Lo precedió un tramo y luego hizo un flash inmenso y desapareció a una velocidad espantosa. Yo te recuerdo que los satélites promedio andan en el orden de los 30.000 kilómetros por hora. El número 1, por darle un nombre. Pero el otro venía 2 o 3 veces más rápido. Una velocidad incalculable para nosotros los humanos. Claro. ¿Qué son? No sé. Pero que lo vimos muchísima gente, todos juntos. Nos quedamos con la incógnita de saber qué era eso. ¿Qué era lo que habían visto? No se sabe lo que hemos visto. El número 1 siguió siendo 1. Pero el otro hizo como una explosión, un flash inmenso y desapareció. También las complicaciones con los vuelos se dan mucho en el espacio que hay en estas 3 ciudades. Llamativamente sí. 2 amigotes míos, muy amigos. Gente en la que crees, digamos. Por supuesto, gente seria. Pilotos de una línea que unía Buenos Aires con Paraná. Volando desde Buenos Aires a Paraná de noche, el copiloto le dice al piloto, mirá, ¿qué ciudad es esa? ¿Cómo qué ciudad? Era como una ciudad circular, dividida en cuadrículas, con focos y luces, que se levantó del suelo y subió a la altura del avión, pero a unos 10 kilómetros del avión. Pero te quieres ir en el plano aeronáutico y después desapareció. ¿Qué era eso? Nadie sabe. En pleno campo, en plena oscuridad, vos ves salir
del fondo oscuro, del suelo, de la superficie, esa cosa llena de luces y se desapareció. Bueno, entonces yo no me equivoco si te pregunto como última pregunta, Todo que lo en que vos esta quieras. zona pasa algo en el aire raro. ¿Pasa algo? Yo creo que algo debe estar ocurriendo, porque la cantidad estadística de fenómenos de avistamiento y problemitas con el instrumental de vuelo de los aviones, eso es real, absolutamente real. Real y indiscutible. ¿Qué son? No sabemos. Bueno, por un ratito vamos a dejar atrás la historia del Triángulo de las Bermudas argentino y nos vamos a mudar hacia otro misterio en la aeronáutica argentina. Hablamos de lo que sucedió en Bransen en el 2011 cuando misteriosamente desapareció un avión. Justamente para hablar de eso nos vamos a encontrar ahora con un experto en el tema. Claudio, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Un ¿Todo gusto. bien? Muy bien, muy bien. Contame, estamos investigando un poco qué fue lo que pasó con este helicóptero en Bransen. ¿Qué Bueno, fue lo que sucedió? fue un helicóptero que estaba haciendo un vuelo sobre la costa el 2 de enero del 2011 y era un vuelo del control de tránsito de la agencia vial. Eran los vuelos normalmente que se hacen, que lo que es conocido como el operativo Sol. Sí. El piloto partió desde Bransen. El operativo Sol de la ruta. De la verano, ruta, que de sí. control que se hace a los automóviles, todo eso. Y el helicóptero despegó, hubo una comunicación con la torre y luego el helicóptero se fumó de la tierra. Literal, no se sabe si cayó. Nada. Se lo buscó por mar, por tierra y hasta el día de hoy no hay una respuesta clara. No aparecieron restos del helicóptero. Es un helicóptero que es de dimensiones pequeñas, o sea que un asiento flota, un papel, plástico, lo que sea dentro de la cabina. Rastros deja, eso es lo que decís. Rastros deja. Y si cae en tierra, el fuselaje cuando se rompe, vos lo ves en los aviones cuando se estrellan, que, viste que se disemina y ves. Y no hubo nada. Era un lugar donde el piloto siempre volaba, era un lugar conocido. Digamos, no era una zona inhabitable donde vos podés... Que cayó en el medio del océano Índico como... No, y si hubiera caído en la costa, hubieran aparecido... Siempre la costa devuelve las cosas. Y no apareció nada. No apareció nada. O sea, ya llevamos un montón de años y ese helicóptero se fumó. Llama la atención que Farsola no haya podido emitir un llamado de alerta. Se desconoce si el Robinson cuenta con una radiobaliza que emita un SOS. Todos hablan de un piloto responsable, experimentado, prudente. Pero después de su partida no hubo ninguna comunicación de alerta. Me avisó un amigo, me pregunta, ¿te llamó Alejandro? Digo, no. Y ahí me enteré. Dice, porque así no como a vino. las 7:30, Sí, una no vez. llegó. No, porque me avisaron a mí que no llegó a destino. Yo busqué con mi nuera por tierra, por donde podíamos, mis nietos por todas partes, también buscando cada cual por su lado, pobrecitos, y no vemos nada. Tengo que tener una respuesta. No puedo, lo que me quede de vida no quiero estar así. No puedo vivir así. Por eso seguís buscándolo. Sí, hasta el cansancio, hasta que aparezca. Ahora, en estas conversaciones, los últimos registros de las conversaciones que se tuvieron con el helicóptero, ¿nada daba indicios de que algo estaba fallando? No, era un vuelo normal. El piloto iba informando por dónde estaba yendo. Era un vuelo rutinario todos los días que lo salía a hacer el piloto. Un piloto con una experiencia muy grande en ese tipo de... Que le sobraba por lo menos para ese tema. Sí. Y bueno, se abrió una investigación. Obviamente el peritaje de los que son los peritos aeronáuticos para ver si el helicóptero estaba en condiciones, si las condiciones psíquicas del piloto. Lo de siempre. Lo de siempre, lo rutinario también. Sí. No había nada. Y lo que ocurre es que en una aeronave de esas características, el vidrio adelante no es vidrio, es un plexiglas, es plástico. Eso flota. Claro. Los asientos flotan. El kit de auxilio flota. La valija que llevaba el piloto con sus cosas personales flota. La ropa flota, el cuerpo flota. Y el mar devuelve. Y no hay nada. La otra posibilidad es que en la zona de San Borombón, que también hay pantanos, puede haber caído ahí, pero se tuvo que haber hundido
entrar y desaparecer de la superficie. Sí, pues aparte de pantano, me imagino que un helicóptero se ve, por lo menos Pero es caído que en un cuando pantano. golpea, se desparrama, queda algo arriba. ¿Cuántas personas iban arriba del helicóptero? Iba Alejandro Férsola, que era el piloto, que tenía una amplia experiencia y conocía bien el helicóptero. De hecho, él hacía ese tipo de vuelos porque conocía el helicóptero. No era un novato recién entrado, ni siquiera, un tipo con experiencia. Fue un día más de trabajo para él. Y fue, nunca más se supo nada de él. Nada. Nunca el caso se cerró. O sea, si bien está abierto porque puede llegar a aparecer algo, pero de momento... te puede aparecer algo que vos digas, sí, es Sí, esto. pero de momento no hay nada. Y decís, bueno, tienen que aparecer restos del helicóptero, tienen que aparecer el piloto, tiene que aparecer una comunicación, tienen que arrastrar el celular. No hay nada, nada. Ni un vecino que haya dicho... Claro, lo vimos caer. pasar o algo de eso. Nada. Queda el tema de los celulares, de ubicarlos. Pero eso yo lo desconozco. Eso puede llegar a ser muy interesante. Están andando en moto, en cuatriciclo, en bicicleta, a caballo, a pie. Hay gente vaquiana de zonas. A caballo. A caballo también, buscándolo en los pajonales, en la zona de General Lavalle, en la zona de San Clemente, entre los cangrejales. Realmente la gente se está comportando muy bien. Lo más triste y lamentable es que no aparece. El operativo para encontrar al Robinson 44 se extiende entre Brandsen, la bahía de San Borombón y Santa Teresita. La zona fue dividida en cuadrículas sobrevoladas por 7 aeronaves. A esta altura debía volar Farsola, a no más de 200 o 250 metros sobre el terreno. Y esto mismo es lo que ven los rescatistas. Campos, algún curso de agua y más campos. Quiero ver a mi hijo, de cualquier forma. Tiene que aparecer. ¿Dónde está? Hasta el momento es definición de diccionario, un misterio. No Un se misterio, sabe absolutamente nada, absolutamente nada. Desapareció y se lo tragó la tierra. Y aparte una zona habitable en la provincia de Buenos Aires también. No es que vos decís, está en un lugar de la cordillera, de la Patagonia o en el norte. Sí, tremendo fue eso. Realmente es uno de los misterios más grandes que hay en esta década, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte muy doloroso porque no tenés una respuesta para dar. Porque vos decís, bueno, se estrelló, encontraron... Bueno, ya sabés cómo es el fin. Acá no se sabe. No se sabe nada. Se lo vio que salió a volar, hubo una comunicación y después se fumó. O sea que esto es misterio por definición de diccionario. Sí. No se sabe nada. Nada, no se sabe nada. Exactamente, fue así. Ceci, tengo entendido que vos sos una de las locas, a decir verdad. Sí. ¿Qué es ser una de las locas? Las locas del 48, en realidad soy de la, no sé si la generación media, porque ahora ya hay más jóvenes también. Fueron las mujeres y las madres de los que iban, de los tripulantes, de los cadetes del TC-48, que cuando iban a golpear las puertas de la Escuela de Aviación pidiendo que los busquen, decían, ahí vienen las locas del 48. Y ya nos quedó las locas del 48. Fuimos casi todas mujeres, mi abuela, mi madre, las esposas. Y bueno, después se fueron sumando obviamente también padres y hermanos. ¿A quién perdiste vos ahí? A mi padre. ¿Y él qué hacía ahí? Era uno de los pilotos, el segundo piloto. ¿Segundo piloto Sí. del TC-48? Sí, era muy joven, tenía 32 años. ¿Vos qué edad tenías? 9. Sí, esto ya es mitológico, el TC-48. ¿Qué fue lo que le pasó? Un poco la historia de ese avión. Ese era, en su época lo conocían como el avión de los cadetes, ¿no? Porque cada vez que una promoción de la Escuela de Aviación Militar, los pilotos que hacían la escuela y se recibían de alférez, hacían un vuelo, toda la promoción, visitando diferentes lugares del mundo. No es una burrada, como la fragata Libertad. Claro, es lo mismo. Okay, zafé. Y en uno de esos vuelos salieron 2 aviones y en uno de esos tramos de la ruta el avión se declaró en emergencia, el piloto habló de fuego a bordo, que tenía un problema en un motor, se declaró en la emergencia
El avión iba cargado con toda la promoción de cadetes, lo que era... Sí, una celebración de terminar la cursada. Claro, sí, ¿no? Y de recibirse aviadores militares. Y el avión desaparece con todos ellos. En el año 2001, un equipo de Telenoche Investiga viajó hasta Costa Rica para hacer un informe sobre el gran misterio alrededor del TC-48. Por eso, para recopilar un poco más de información alrededor del caso, vamos a ver el siguiente informe que hizo Telenoche, le repito, en el año 2001. El 3 de noviembre de 1965, el avión TC-48 de la Fuerza Aérea Argentina desapareció en Centroamérica. Primero se dijo que cayó al mar frente a las costas de Panamá. Después que se había estrellado en la selva de Costa Rica. Llevaba 69 pasajeros, 60 cadetes y 9 tripulantes. Nunca más se supo de ellos. El TC-48 había salido de su escala en Panamá rumbo a El Salvador. Lo acompañaba otro avión de la Fuerza Aérea, el TC-43. En los dos aviones viajaban los cadetes egresados de la Escuela Aeronáutica en su vuelo de instrucción. ¿Dónde sería el Villa acá en el mapa? Esto es Bocas del Toro, el punto Mike 5. El TC-48 llevaba poco más de media hora de vuelo cuando a la altura del archipiélago de Boca del Toro, sobre Panamá, se declaró en emergencia. El otro avión, a pesar de volar a solo 6 minutos de distancia y de haber recibido la emergencia, decidió continuar su vuelo a El Salvador. Fuerza Aérea dijo, caídos al mar, no hay nada que hacer. Ningún familiar de los 69 desaparecidos les creyó. Después de muchos años, ¿cuántos años van ya de búsqueda? 52. 52 años. Y vos arrancaste la investigación, involucrada en la investigación por lo menos desde los 10 años, 11, ya estaba... A los 9. A los 9, ya de entrada. A los 9. Yo me metía dentro del placar donde estaba la ropa de mi padre para sentir su olor. Y leía todas las informaciones que iban llegando. Que mi madre la escondía para no lastimarnos, porque bueno, se suponía que nos tenían que proteger de todo eso. ¿Vos te acordás si pensabas que estaba muerto o que había que encontrarlo? Yo sentía que no estaba muerto. Ahí está. Yo sentía que no estaba muerto y que había que buscarlo, y que de alguna forma nos iba a dar una señal. No creíamos la versión oficial, dijeron, cayó al mar. El avión cayó en el mar, no hay sobrevivientes. Punto, eso era punto. Y después pasaron cosas que nos entraron sospechas de que no estaban diciendo la verdad. Yo sigo siempre con la teoría de que el avión cayó en tierra y lo busco en la selva. Y esa teoría es la que apoyamos los familiares. Siempre sostuvimos de que el avión está en tierra. Fuerza Aérea, en cambio, sostuvo desde el primer momento que el avión había caído en el mar y que no había sobrevivientes. Y ahí se dividieron las dos teorías, en la tierra o en el mar. Hasta que hace unos años atrás, más o menos en el 2006, 2007, cuando presentamos todas nuestras pruebas, Fuerza Aérea se sorprendió de lo que nosotros teníamos. ¿Lo habían recaudado, mira? Sí, porque ellos decidieron desclasificar los archivos. Cuando fuimos a la desclasificación, era vergonzoso lo que tenían, no era nada. Entonces desclasificamos los nuestros y se dieron cuenta de que teníamos pruebas de que el avión estaba en tierra. Claro, porque a ver si entiendo bien. Decir que cayó en el mar es como una forma de desligarse y decir, bueno, cayó en el mar, no sabemos había nada. Pruebas de nada, es por una cuestión de fe que teníamos que creer. Exactamente. Porque cuando demostraron que era lo que sostenía esta teoría, no existía ninguna prueba de que había caído en el mar. Y las pruebas que existían en realidad eran falsas. Nosotros demostramos que una fue falsa. A partir de eso, todas las demás están sospechadas. Apareció un documento de un cadete flotando en el... Lo dijeron que estaba flotando en el mar. Después nos enteramos de que no, el documento no tenía pruebas de rastros de salinidad. Ah, un escándalo era. Sí, era un chico del otro avión, llevaba el documento de su amigo, cuando es el accidente se lo da al brigadier Andrade, y Andrade, en vez de restituírselo a los familiares, dijo que era una de las pruebas que aparecieron flotando en el mar. Entonces ahí empezamos a dudar absolutamente de todo. Ella intuía que algo se estaba ocultando y esta carta se lo confirmó. 1 de noviembre, carta número 1, página 1, querida Clide. La carta se la había mandado su marido desde su escala en Lima, solo 48 horas antes de la tragedia.
y ya anticipaba problemas. Una falla en 2 motores de nuestro avión nos demora 2 horas. ¿Esta carta, Clidy, usted la recibió después del accidente? Sí, 7 días después. Junto con la carta, llegó también la última foto de la tripulación adentro del avión. Y antes de despegar, su hermano le dijo algo sobre... Que el avión estaba en problemas. Ya lo había visto en Mendoza él. Durante los más de 3 años de búsqueda en la selva, los familiares fueron desmintiendo una a una las versiones que había dado la Fuerza Aérea sobre el accidente. Hubo errores de la Fuerza Aérea, por eso los padres investigan desde el primer momento. Que no fue así el accidente como ellos dijeron, estamos seguros. Ahora, ¿por qué mintieron? Y ellos y Dios sabrán. A mí no me gustan las películas con final abierto, eso que vos te quedás ahí y no sabes qué pasó. ¿Los puntos suspensivos no te gustan? A mí me gusta cerrar. Todo empieza y termina. Y el final lo encuentro. El avión, yo tengo la esperanza que cuando lo encuentre va a hablar solo. Va a decir, bueno, hubo sobrevivientes, no hubo sobrevivientes, por qué se accidentó, qué fue lo que pasó. ¿Vos fuiste para allá, perdón, en medio de todo Sí, esto? sí, yo ya fui, estuve en algunas búsquedas. ¿Cómo es el lugar? El lugar es tremendamente peligroso porque es selva montañosa. Es decir, son montañas, precipicios de 800 metros. Vos podés pasar a, no sé, 10 metros del avión y no verlo, si está cubierto. Hubo expediciones que hemos armado el año pasado, fue una para Semana Santa, que se quería llegar a un lugar y se abre con machete la selva. No hubo forma de llegar, no hubo forma de abrir la selva con el machete. Es decir, es tan densa la maraña, la vegetación, que no se puede. Entonces se busca normalmente caminar por los ríos. Sí. Pero para que te des una idea, caminando 8 horas, hacíamos 1 kilómetro. 8 horas. Claro, entonces en la selva, una distancia de 3 kilómetros son 2 días. ¿Y vos te bancás una cosa así? Quiere decir... Me la banqué. Yo siempre dije que no quería morirme sin saber qué pasó con ellos. Posiblemente no encuentre nada, pero sé que hice lo último que podía hacer, que llegué hasta donde más podía llegar. Con ella, fuimos hasta Centroamérica. Tenemos que encontrarlo porque la verdad es nuestra. Es decir, estamos del lado de la verdad. Fuimos a buscar esa verdad. Las montañas engañan. Parecen incapaces de esconder un avión. Ese es el punto. No, ¿dónde estabas indicando recién? En plena Costa Rica, Cecilia pudo comprobar aquello que ni el más optimista de los familiares imaginaba: el interés que aún existe en Centroamérica por encontrar el avión. En algún lugar de esta montaña habría caído el TC-48 con sus 69 pasajeros. Está a 80 kilómetros al sudeste de San José. Y solo está poblada por tribus indígenas. El tema pasa por los indígenas, que no quieren contar. No, y no te van a contar. ¿Y por qué no? Ellos creen que puede haber una represalia si después de tantos años y ellos sabían dónde estaba y el avión se enchera, ¿entiendes? Porque aparentemente vieron sobrevivientes. La posibilidad de sobrevivientes no era disparatada. En 1967, una patrulla de Costa Rica encontró en la selva el dibujo de un avión tallado sobre un árbol con un mensaje en clave que estremeció a los familiares. No podemos proseguir, necesitamos medicamentos. El silencio de los indios y la falta de apoyo oficial complicaron la expedición hasta que un aborigen de 12 años, muy enfermo, les reveló que había visto sobrevivientes. Ser mis amigos, ser pura blanca, ser todos de azul, ser todos rapados. ¿Él confirmó que estuvo en contacto con ellos? Claro, en ese momento estaban vivos, o más, no sé. Indudablemente, eso es algo que Fuerza Aérea no debió de dejarlo pasar por alto. En lo alto de la montaña, un viejo vaquiano le puso punto final a la ilusión. ¿Cuántos eran los sobrevivientes? Eran 3.
y ellos lo mataron con el fin de robar. Este es el lugar en donde, según Trino, está el avión. A diferencia de las montañas que indicaron los demás, en este sector nunca se buscó el aparato. Y que el avión está como perfecto, perfectas condiciones. ¿Cómo lo recibe la gente allá cuando van a buscar? Mira, llega un argentino, lo que acá se olvidó, allá se convirtió en leyenda. Hay canciones, han hecho canciones con la historia del avión del TC-48. Sí, era el TC-48 el avión. TC-48, es Tango Charlie 48. TC, transporte y carga. Acá hay uno que es el T-45, es transporte. Acá hay un... ¿Y es parecido, digamos? Era el mismo porque es el Skymaster, un C-54. ¿Te parece si aprovechamos y lo vamos a ver? Ah, encantadísima. Por allá, ¿no? Bueno, mira, ¿ves? Sí, estamos rodeados de aviones, pero me voy a sacar los anteojos. ¿Vos sabrás cuál es el que se parecía? No, no se parecía, es el T-45. En este avión, o lo que queda de él, hizo el viaje final de instrucción cuando se recibió mi padre. El anteaño pasado yo tuve 4 meses la valija lista, porque íbamos a Costa Rica con la certeza de que lo encontrábamos, junto con Wilfredo Rojas, que es la persona que busca en Costa Rica, que es un geólogo, que es parte de mi equipo de búsqueda. Sí, Wilfredo está allá todavía, está en una búsqueda. Wilfredo es costarricense, es tico, tiene más de 32 incursiones en la selva, es un científico y busca de una manera metódica, y siempre nos aferramos a nuevas teorías, porque increíblemente a 52 años siguen surgiendo nuevas teorías. Bueno, justo saqué el teléfono ahora porque tengo el teléfono acá de Wilfredo. ¿Te parece si...? ¿Lo llamamos? Vamos a pegar una llamada para ver en qué está. Qué mala señal. Ahí está. Hola, Will. Wilfredo, ¿cómo estás? Ahí está. Hola, Cecilia. Hola, Cecilia. Escúchame, ¿qué haces, Wilfredo? ¿Cómo estás? Escúchame, estamos acá con Cecilia. Contanos cuáles son las novedades con respecto a la búsqueda. ¿Qué se sabe de nuevo? En este momento estamos trabajando una versión antigua, que la hemos manejado por muchos años, y 2 versiones nuevas. Esas 2 versiones nuevas son un par de testigos que dicen que haber visto un avión sumergirse en una laguna que se llama Laguna del Cuarto. Y la otra versión de un supuesto avistamiento en una zona de unas montañas en la parte central de Costa Rica. Se ha visto alguna anomalía en las imágenes de Fotopedia y algunas imágenes de Google. Entonces, en eso estamos. Seguiremos con la misma fe. Lo importante es que estamos buscando de una forma sistemática y en zonas que tienen alta probabilidad. Es un momento importante, no solo por lo que representa para los familiares, sino que para nosotros es un reto, porque sabemos que es un caso muy, muy importante también a nivel mundial. Yo siempre tuve la certeza de que lo iba a encontrar. Si sigo buscando, a pesar de que siempre digo que es la última vez es porque íntimamente tengo la certeza de que lo voy a encontrar. Bueno, gente, ha llegado el momento de hacer una brevísima pausa, pero les voy a rogar que se queden, porque mientras estamos en el corazón del Triángulo de las Bermudas argentino, vamos a volver atrás en la historia para recordar la primera desaparición real de un globo aerostático. Así que quédense acá que el próximo bloque se pone todavía más misterioso. Yo sigo.
Señoras y señores, bienvenidos al segundo bloque de este especial dominguero y como ven seguimos rodeados de aviones por todos lados porque seguimos hablando de esto, los distintos secretos, misterios, mitos, verdades y leyendas alrededor de la aviación argentina y por eso seguimos con Clau porque ya hablamos de misterios y tragedias relacionadas con helicópteros. Aviones. Con aviones. Y ahora un globo, que el Pampero, sí, que desapareció el 7 de octubre de 1908. Los dos primeros tripulantes en Argentina que desaparecieron, que era el hermano de Jorge Newbery, Eduardo Newbery, y el acompañante, que era Eduardo... El célebre Newbery. Claro, el hermano de Jorge Newbery. Sí. Y la otra persona que le acompañó era el sargento Romero, era Eduardo Romero, eran los dos Eduardos. Y bueno, ellos salieron... Claro, y salieron a hacer un vuelo. Hubo una gran tormenta esa tarde que se desató y terminaron desapareciendo. Se los buscó, imagínate en esa época lo que fue, porque era el globo del Pampero, era muy famoso. Y bueno, empezaron a dar datos que estuvo en tal lugar, que en otro lugar, que allá, que acá. Muchos datos que iban llegando, y en realidad nunca se pudo comprobar nada. Esto es una barquilla similar a la que era como la del Pampero. En la era del globo, si había algo que estaba ausente, era la brújula. Recién en la última parte de la utilización del globo empezó a aparecer la brújula. El globo desaparece, nunca se encontró nada, hasta que un día en la montaña, muy cerca de lo que es Sierra La Ventana y Torquís, eso, en la montaña aparece un ancla. Mi pregunta es, ¿qué hace un ancla en la montaña? Con unas características muy similares a las anclas que usaba el globo del Pampero. Y esto aparece en teoría en el trayecto que estaban recorriendo ellos con Claro, el globo. pero aparece ya en la década del 50. Una persona había visto el globo que se adentraba en el macizo serrano. Sí. ¿Qué pasa? Esta persona no había dicho nada de cuando lo observó el globo desde Pigüé entrando hacia el macizo serrano. ¿Por qué? Porque eran esos días en que toda la gente salía a decir, uy, yo vi el globo, entonces iban descartando y eran montones de teorías. De delirios. Sí, cosas falsas y falsos testimonios. Y esta persona había estado en Francia y había visto cómo eran las ascensiones en globos, cómo volaba un globo, y lo había distinguido. Vos sabés que el globo generalmente vos lo ves así con la barquilla, sí. Pero en este caso el globo, es esto, claro, había visto el globo y la barquilla en esta posición, y que iban volando hacia adentro del macizo serrano. Hacia la salida del otro lado es donde se encontró el ancla. Era un globo que simplemente subía, bajaba, no tenía sentido de navegación. Y se perdió también. Razón por la cual el misterio es, con ausencia de campo magnético, con pérdida de visibilidad o con algo que pase por una cuestión meteorológica, hay cosas que no podemos explicar. Sabemos si realmente cayó dentro de un cañadón, que son de esos lugares insondables que todavía no se ha podido bajar, o fueron hacia el mar. Hay otra teoría mucho más importante que es la de un cazador que vivía en la zona, que era Safontás, que era muy conocido, y había detectado 2 o 3 lugares, en unos lugares, una especie de despeñadero que no podías bajar en esa época, y había visto restos de un campamento humano abajo, y que podía ser que el globo había caído ahí y que los tripulantes sí murieron ahí en ese cañadón, en medio de la provincia de Buenos Aires, y nunca los encontraron. Todavía sigue la búsqueda. La gran pregunta es, ¿qué hace un ancla en la montaña? Me estás hablando de algo que pasó en 1908, de la primera forma de vuelo que hubo en Argentina. Sí, 100 años ya han pasado, y que ahora, recién después de 100 años, aparece el primer indicio, que es el ancla en la montaña.
Bueno, señoras y señores, vamos a aprovechar este pequeño momento para hacer una brevísima pausa. Quédense ahí, breve pausa, un poquito de paciencia y nos vemos a la vuelta. Señoras y señores, bienvenidos a este tercer y último bloque de este especial dominguero. Seguimos acá en el Cerro de la Matanza, en la ciudad de Victoria, o por lo menos cerca, estamos en las afueras. Y vamos a volver a hablar con Silvia, que nos está esperando, para hablar de uno de los muchos misterios que hay alrededor de esta ciudad. Y ahora nos va a contar, vengan, síganme. Silvia, te hemos dejado acá esperando durante la pausa. Pero bueno, no quería que dejáramos de hablar de esto antes de que termine el programa. Y el misterio de... ¿Cómo lo puedo llamar o cómo lo llamás vos? Bueno, yo lo llamo lo inexplicable. Lo inexplicable. Lo inexplicable. O sea, tal cual sucede. Que en Victoria sobran estas cosas. Bueno, sí, ¿no? Totalmente, en todos lados. Esta es una más simplemente, pero es muy importante como para que la gente sepa qué es lo que ocurre acá en Victoria. ¿Qué fue lo que pasó? En el año 92, en pleno verano, estábamos en la zona del camping observando el río con los dueños. En ese momento era la familia Almada que tenía el camping de Victoria. Y desde la Laguna del Pescado, que es aquella zona que está atrás de estos espinillos, sí. es un mar enorme, es muy grande. A las 10:30 de la noche, en punto, tal cual sucede en la película El Abismo, que muchos la deben haber visto, que cuando termina la película como que surge algo del fondo del mar hacia la superficie. Como un Atlantis, eso. Una cosa así, era como algo construido, pero en esa película no se sabe muy bien qué es porque son unos formatos medios extraños. Como una ciudad como si fuese de cristal. Claro. Y fue tan profundo lo que sentimos en ese momento al ver esto, porque había pequeñas esferas luminosas que corrían de un lado hacia otro dentro de lo que parecía una ciudad de distintos colores, y duró hasta las 5:30 de la mañana. Fuimos testigos, los que estaban a cargo del camping, un inspector municipal, Ricardo Guzmán, que entonces era inspector. ¿Sabes qué te iba a preguntar? ¿Cómo hago para creerte? Bueno, que efectivamente hay un montón de... Un subcomisario, sí, que yo lo quise llevar a un programa para que él lo contara, pero la fuerza no lo dejó informar sobre el hecho, y mis hijos y yo. Yo doy mi palabra que busqué a todas las fuerzas vivas para que vengan a ver lo que estábamos viendo nosotros. Ninguno quiso venir. No te puedo creer. Éramos nosotros solos los que te acabo de mencionar. Y eso realmente fue tan fuerte para mí
que fue quizá en definitiva lo que decidió que yo me quedara a vivir y radicarme en Victoria. Ah, vos encima estabas dudando si quedarte hoy. Exacto, iba y venía de Buenos Aires a Victoria. ¿Y qué fue lo que te...? Eso... Más allá de eso, ¿qué es? El misterio que envuelve a la ciudad de Victoria y todo lo que sucede en este triángulo. Exactamente. Lo que pasa es que yo sufrí una experiencia muy grande hace muchos años que convocó ya a convertirse en vocación el tema OVNI, porque es muy distinto que uno te lo cuente o que lo leas. Es diferente a tener la experiencia propia. El hecho es que cuando vi esto acá de Victoria, señores, encontré mi lugar y aquí me quedé. Bueno, entonces por última vez te pido que describas qué fue esto que vieron que emergió del agua, una especie de... Una ciudad. Ciudad de cristal. Es una ciudad de cristal. Hay Con un subcomisario y un inspector municipal. Exactamente. O sea, no fuimos nosotros solos, sino que había gente que lo vio exactamente igual que nosotros. Y nunca más. Fue la única vez, lo más cercano fue en el 2005, que mi hijo justamente sacó como 50 fotos. También una cantidad que en el museo yo tengo todas las fotografías de ese día, que aparece una y empieza otra y otra y otra hasta que se forma como una ciudad. Pero jamás vi lo que vi ese día. Y bueno, gente, ha llegado el maldito momento del cierre de este hermoso programa, de este especial dominguero, así que les recuerdo siempre que el próximo domingo, a la misma hora y siempre por el mismo canal, nos volvemos a encontrar en otra gran aventura periodística. Así que los dejo disfrutando de lo que queda el domingo y nos volvemos a encontrar, ya saben cuándo. Yo me voy.